Bueno, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hacer una breve devolución, algunos comentarios sobre sus entregas del ejercicio 3 que tiene que ver con propuestas conceptuales. No vamos a hacer una devolución particularizada, puntual y personal de cada uno. Hay muchos temas, muchas cuestiones que se van repitiendo, entonces no tiene tanto sentido ir puntualmente a cada uno, sino hacer un panorama más general. Entendemos que es una forma mejor de comunicación. Algunas frases cortitas, breves. La que es la propuesta conceptual, bueno, podemos decir que es una declaración concisa, firme y con convicción de lo que se planea hacer. Primero y principal, ¿no? O sea, la propuesta conceptual tiene que servir para saber qué se quiere hacer. Y con certeza. O sea, ¿qué querés hacer? Bueno, quiero ir a la verdulería a comprar papas. ¿Qué querés hacer? Y quiero ir a pasear al tigre. Bien. ¿Qué querés hacer? Quiero estudiar diseño industrial. Bueno, fantástico. O sea, se entiende bien, es derecho al grano y al punto. Después podemos profundizar y ser un poco más concretos. Bueno, quiero estudiar diseño industrial. Bueno, ¿cómo? Y en la Universidad de Buenos Aires, en la FAD. Bueno, ¿y para qué? Bueno, para ayudar a mi familia en su emprendimiento de muebles. Bueno, eso ya sería como una definición conceptual bastante precisa. Ahora, para llegar a eso, hubo un camino previo, ¿no? En donde esta persona se puso a pensar antes de definirse que iba a estudiar diseño industrial, estuvo pensando, bueno, por ejemplo, cosas para estudiar, o se puso a pensar antes si quería estudiar o quería trabajar o dedicarse a pasear. Entonces, digamos que hubo en estas propuestas conceptuales de vida, hubieron reformulaciones previas, propuestas conceptuales previas, más generales, no tan detalladas. Sirve también para mantener constante y con un objetivo físico fijo y determinado el proceso subsiguiente de diseño. O sea, bueno, yo investigué todo esto, yo analicé todo esto, saqué mis conclusiones. Esta es la respuesta, esto es lo que hay que hacer, vamos para adelante. ¿De qué forma? De esta forma. Bueno, entonces me armo esta oración, este concepto, que en algunos casos en vez de una oración se utiliza una imagen, pero bueno, varía también con el grado de abstracción que se necesita definir. Pero en determinado momento nos tenemos que definir y seguir por un camino. La propuesta conceptual es aquello que tenemos presente, constante, durante todo el proceso de diseño, y cada vez que yo quiero avanzar con un paso, como me repregunto, ¿tiene lógica con mi propuesta conceptual? O sea, es como ese camino central que después, en la medida en que avanzo en ciertas decisiones en el proceso de diseño, me permite como verificar si estoy respondiendo a eso o no. O sea, y como herramienta de comunicación también, ¿no? O sea, para saber uno a dónde tiene que ir y para poder comunicarlo. Por lo general trabajamos con grupos de trabajo y bueno, todos tienen que tener una idea común hacia dónde ir. O también para comunicarle a un cliente, a un usuario, en definitiva, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer esto. Entonces, digamos, como lo primero que habría que decir es que es una propuesta conceptual y tiene que ser claro. Se tiene que entender qué querés hacer. Algunas cosas que vimos, cosas que ocurren ni malo ni bueno en proceso. Bueno, como decíamos, como la propuesta conceptual es algo que se va construyendo y va pasando de un nivel de abstracción más grande porque todavía no sabemos qué hacer a un nivel de concreción más definido. Digamos, no sé si es oportuno, si es exacto decir que una está mal y otra está bien. Sino
que hay procesos. O sea, como se trata de saber qué hacer, es entendible también que en esta etapa muchos no sepan qué hacer, porque están abordando la temática, no lo tienen definido. Además, creo que justamente en este ejercicio 3 todavía tampoco teníamos todo el conocimiento, toda la información que terminamos de cerrar con este ciclo de charlas. Entonces, al proceso se le suma toda la información que vamos adquiriendo en el camino y recién ahora en el 4 como cerrar viene detrás. Bueno, algunas cosas que vimos que aparecían frecuentemente. La palabra modular nos llamó la atención. Bueno, eso, digamos, aparecía muy frecuentemente en casi todos los trabajos. No es que esté mal o que esté bien, de hecho es esperable que aparezca la palabra modular, solo que tal vez no aporta mucho esa palabra a la definición. No, de hecho pensábamos que más que nada también a veces surge mucho de los referentes que vamos investigando sin tener toda la info que ahora tenemos, entonces quizás salió mucho por eso, por ya los referentes que venimos viendo y que bueno, y que la mayoría suelen ser productos quizás modulares, pero que no tiene que ser justamente eso, o sí, todavía no lo sabemos. Bueno, también hay propuestas que son descriptivas, son muchas que son tal vez oraciones muy largas, son muy excesivas, entonces es como más bien un relato de lo que quiero hacer, ¿no? Como un chorizo de texto. Bueno, digamos, no es conveniente. Si yo quiero decirle a alguien de una forma concisa, rápida, qué quiero hacer, quiero ir a la verdulería y no, bueno, si estoy media hora hablándole y diciéndole que si en verdad ¿Qué es lo que quiero? Claro, ¿qué es lo que quiero? Y uno se puede, claro, pero ¿dónde querés ir? No, a la verdulería. Y bueno, decime que vas a la verdulería. Es más fácil, es más rápido. Bueno, por ahí no tenemos claro, ¿viste? A dónde tenemos que ir, entonces a veces se estiran estas definiciones y no son concisas. Una definición muy extensa a la vez también puede ser una definición ambigua. Entonces, eso también nos da la pauta de que no se sabe bien qué se quiere hacer, ¿no? Cuando una oración, una definición, una propuesta conceptual es demasiado extensa o es demasiado ambigua, o sea, no es extensa, es breve, pero uno la lee y dice, ¿y qué es esta persona que quiere hacer? Por eso muchas veces lo que recomendamos siempre es que las propuestas conceptuales mostrárselas al otro para ver qué es lo que está pensando y qué es lo que entiende cuando nosotros escribimos nuestra propuesta conceptual. La mirada del otro en este momento es como fundamental porque nos va a decir, vos querías ir por acá, lo entendí, o a ver si lo estamos haciendo perder más de lo que lo estamos haciendo encontrar. Sí, mismo aprovechar ahora esta situación de que tenemos todas las entregas colgadas constantemente 24 horas disponibles, digamos, hacer el ejercicio de entrar y leer las propuestas de otros y ver y empezar como a anotar y a desarrollar este criterio de ciertas propuestas que son muy largas y que uno mismo como lector no termina de entender lo que mi compañero, que está en el mismo trabajo que yo y en el mismo contexto, me quiso decir. Leyendo varias, tocadas de diferentes maneras, uno empieza a desarrollar ese criterio, como, sí, leí esta y realmente entendí lo que quiso decir, y leí esta otra y todavía no me queda claro. También la oposición, el exceso de precisión, eso es raro, eso a veces pasa, pero bueno, acá, digamos, a veces es una exageración lo que se pone acá, pero para que se entienda, si yo tengo en mi descripción una precisión tal que dice, bueno, con tapa de color rojo, redonda, o digamos, es una descripción que la única forma de que uno pueda hacer esa descripción es que ya tenga el producto hecho. Y, digamos, si ya tenés el producto hecho, digamos, la propuesta conceptual no sería necesaria. Y sería raro a estas alturas tener el producto hecho también.
Claro, porque a la larga estaría cerrando el proceso en vez de abriéndolo, que es el momento ideal como para ver qué camino queremos tomar de los cientos que tenemos. Ujú. Bueno, también pasa a veces que hay algunas definiciones que más bien parecen requisitos. Digamos, bueno, tiene que ser así, así, asá, y pasar por acá y despegar la vuelta, ser modular, ser un contenedor, ser vertical, ser fácil. La palabra definición fácil es otra que siempre aparece. Fácil tiene que ser todo, digamos. Lo interesante sería definir qué significa esto de fácil. Significa que sea liviano, significa que sea rápido, pero con una cantidad de tiempo determinada, no sé, 5 segundos. No lo sé, de todas formas no debería estar en una propuesta conceptual. Justamente Sí, lo de conceptual es, digamos, es que estamos laburando en el plano de las ideas, no en el plano de lo concreto. sí, y en algunos casos aparecen como conceptos que en líneas generales son generalidades de cualquier diseño, como por ejemplo que tenga una buena interfaz. Digo, cualquier diseño tiene una interfaz y es el objetivo de un diseño que sea buena, que sea eficiente. Palabras como optimizar o lograr una optimización, por ejemplo. Sí, digamos, creo que cualquier producto intenta optimizar algo a la larga. Como si usamos esos grandes términos, bueno, la interfaz en qué sentido, la optimización de qué, para lograr qué, como ir un nivel más, porque si no en realidad son premisas que deberían estar en cualquier producto que diseñemos más allá de este TP puntual. Sí, para ese tipo de cuestiones siempre solemos aconsejar, bueno, piensen de qué manera, bueno, caracterícenlo, pónganle un valor a esas definiciones, ¿no? Bueno, tiene que ser bueno, tiene que ser mejor, bueno, ¿para qué significa mejor? ¿Mejor comparado a qué? Bueno, que sea más alto, ¿y cuánto más alto? 50 centímetros, entonces ahí ya se define. No sé, ya, digamos, ya tal nivel de precisión pasaría más como una descripción de requisitos, no, tal vez no en propuesta conceptual, ¿no? Bueno, hay veces que se repite la consigna, con muy poca diferencia de palabras. Bueno, por ahí yo pongo cultivo orgánico de hortalizas en el hogar como mi propuesta conceptual. Y bueno, en realidad es más o menos muy parecido a la definición, solo que le metí orgánico. Digamos, eso a veces también pasa. O que, bueno, se pretendían 3 propuestas conceptuales y que las 3 propuestas conceptuales en realidad son como la misma, al menos a simple lectura. A lo mejor en la cabeza tenemos ideas de que son completamente diferentes, pero uno las lee y dice, esto es lo mismo en esencia, solo que con distinto texto. Y después, claramente, hay trabajos hay algunas propuestas que son muy interesantes y algunas, en general, digamos, no hay cosas mal hechas, pero sí que hay cosas que necesitan más elaboración. Bien, a continuación vamos a ver algunos ejemplos puntuales para orientarlos un poco más respecto a este primero. En principio es destacable la manera bastante sintética en términos gráficos de mostrar las 3 propuestas. Hay claramente 3 frases diferentes que además están complementadas con una imagen que, digamos, apunta a terminar de crear un concepto, así que es bastante eficaz y útil. Y puntualmente lo que encontramos interesante es el planteo de propuestas con bastante impronta, frases como experiencias del instinto, palabras como desmitificación, que creemos que abren las posibilidades de intervención sin cerrar un concepto en particular. A mí me había llamado la atención la tercera propuesta que arrancaba diciendo desmitificación, ¿no? Y es medio extraño en realidad esa palabra como para hacer una propuesta conceptual. De alguna manera no me suena como positiva y
creo que están buenas las propuestas conceptuales que no apuntan hacia hacia una negación o un conflicto, sino que directamente enuncian lo que quieren hacer. Nada, pero está bueno y está linda armada también el panel. Sí, además creemos que está bien comunicada y a la vez como que trabaja dos aspectos que no se ven mucho en otras láminas, que son el de identificación y el de experimentar. Y sobre todo haciendo hincapié en los estímulos y en el instinto, que nos parece que son conceptos que están buenos ligados a la naturaleza. Este ejemplo creo que tenía que ver con los requisitos, ¿no? Creo que acá no llegábamos a ver una definición clara de propuesta conceptual, más bien parecía como, ¿no? como un listado, bueno, de cosas que me gustaría, ¿no? Cosas que quiero hacer. Digamos, no se percibe el enunciado como tal. Claro, de hecho falta como un trabajo previo, que es esto de la propuesta conceptual, que abarque más un objetivo y a dónde apunta, y después de ahí se podría ver qué requisitos yo necesito cumplir para lograr esto. Como que hay que dar un pasito para atrás para lograr esta propuesta conceptual. La comunicación gráfica, si digamos lo comparamos al ejemplo anterior, es bastante notorio acá como se habla de un punteo, de sumatoria de cosas, y ahí es cuando empezamos a no encontrar como esta frase, esta enunciación. Bueno, acá está un poco más claro. Dice, la 1 es sistema modular para transformar posibles desechos en alimentos con menor esfuerzo posible. Lo de, digamos, que una definición y uno definir como algo posible es casi una contradicción. Entonces, yo ahí evitaría la palabra posible, por ejemplo. Y lo de menor esfuerzo posible, bueno, ¿qué sería un menor esfuerzo? Entramos en esas definiciones que no, digamos, que no está caracterizada o que no da una magnitud. Dispositivo. Sí, la tercera como que no termina de quedar muy clara, porque un desecho lo es cuando nosotros decimos que sea más como una afirmación a una información que tenemos y no tanto, hablando de propuesta conceptual, no es tanto un desarrollo, una idea que podamos llegar a tener sobre la resolución de algo. Sí, es casi como una frase filosófica. Claro. Que de hecho me parece interesante, la comparto, pero no sé qué se propone. Claro, de hecho podríamos preguntarnos y a partir de esto, ¿qué? Claro. Sí, a mí me parece como digo que es una afirmación, que no hay una proposición, a partir de esto que prefiguro, pero acá estoy como imaginándome que deberá tener que ver con, bueno, antes de que eso sea un desecho y yo decida compostarlo o no, operar en esa instancia, pero bueno, no hay una propuesta concreta, es como una afirmación súper interesante, pero que de esta manera no abre tantas posibilidades. Bueno, y la segunda también podría ser interesante, digamos, conservas a partir de desechos, habría que reescribirla como para que se entienda bien, sacarle el posible, como dijimos. Puede ser interesante, habría que ver después qué tipo de desechos, bueno, por ahí se puede especificar más en la reestructuración de la propuesta conceptual. Acá, a ver, sí, propuestas conceptuales. Tenemos 3 de nuevo, sistema de desechos orgánicos para su correcto mantenimiento por medio de dispositivo modular.
modulares. Esa es la primera. Por ejemplo, no sé si sea claro si lo que se desea mantener son los desechos orgánicos. ¿Cómo sería mantener un desecho orgánico? ¿Sería para un compostaje? Y si es para un compostaje, bueno, ¿por qué directamente no hablar de un sistema de compostaje? Claro, es que yo no sé si está bien apuntada la frase, es sistema de desechos. ¿Son los desechos del sistema? ¿O el sistema que yo quiero crear está hecho para los desechos? ¿No? Como que me parece que no sé si sistemas de desechos es el término correcto quizás. Sí, y en todo caso, de nuevo, como lo que decimos, la propuesta conceptual tiene que ser, digamos, una declaración de básicamente lo que se quiere hacer. Digamos, ¿qué querría hacer yo acá? Bueno, aparentemente lo que quiero hacer es mantener. No sé bien qué significa mantener, pero lo que se quiere hacer, según esta oración, pareciera ser que es mantener. Entonces, bueno, ¿qué querés hacer? Mantener. ¿Qué cosa? Desechos orgánicos. Bueno, ¿cómo? ¿O de qué manera? ¿O en qué? Bueno, contenedores. O no sé. Es que ¿Para creo que qué? la segunda ya logra un poco más esa idea. A ver, vamos a la segunda. Contener desechos orgánicos para agilizar el proceso de compostaje mediante la trituración y aireación. Bien, entonces en realidad lo que queremos hacer es, habría que ver qué se quiere hacer. Se quiere agilizar el proceso de compostaje. Esa es como, digamos, como la definición de lo que yo quiero hacer. Agilizar el proceso de compostaje. Con trituración y aireación, bueno, por medio de contenedores. O habría que ver. Sí, pero esta, digamos, podría estar. Yo la armaría de otra forma, pero, digamos, se entiende un poco más. Claro, por eso creo que ya en la segunda les supo dar un poquito más de vuelta. Sí, igual no sabemos si tiene que ver con la primera. Debería ser algo No, claramente. La tercera, dispositivo de compostaje para cualquier tipo de usuario con poco tiempo. Bueno, esta no es muy feliz. Compostar para cualquier tipo de usuario, digamos, no sé. Sí, me parece que también es una cuestión de búsqueda de empezar a tomar cierto camino para generar una propuesta conceptual y saber elegir a qué usuario está destinado, en qué contexto, porque si no también va a ser como demasiado general y va a ser muy difícil que la propuesta conceptual cumpla su objetivo cuando diseñemos nuestro producto a futuro. La definición de cualquier tipo de usuario no está buena, pero además porque por lo general no está piola meter a los usuarios y al contexto de una propuesta conceptual. En todo caso, si es cualquier tipo de usuario, quiere decir que no hay alguna referencia relevante o no se está pudiendo detectar alguna referencia relevante con el usuario. Entonces, directamente sacarlo de la ecuación y en todo caso averiguar qué sería así lo relevante de la definición. Tres propuestas conceptuales. Dispositivo que permita la conserva prolongada de alimentos sin modificar sus propiedades. Por Primero, ejemplo, lo que siempre les vamos a pedir es que por favor chequen la falta de ortografía y la redacción. Pensemos que estamos presentando un trabajo universitario y que bueno, hay que tener esos detalles en mente. Muchas veces pues ya estamos automatizados y pensamos que todo lo corrige la compu y no, siempre está bueno como dar una releída. por supuesto. Estaba leyendo esta primera. La voy a repetir. Dispositivo que permita la conserva prolongada de alimentos sin modificar sus propiedades. Digamos, estábamos leyendo algunas y lo primero que se nos viene a la cabeza con esta oración y uno se pregunta, bueno, ¿qué es esto? Y puede ser una heladera, por ejemplo. Digamos, no sé si esta declaración, esta propuesta conceptual,
si yo se lo quiero comunicar a alguien, bueno, ¿qué querés hacer? Si con esto me queda claro. Porque podría ser básicamente cualquier medio de conserva de alimentos. Por ejemplo, Claro. Sí. Es como muy genérica y un poco repetitiva el planteo del CP de conserva, digamos, hacer un conservador de algo, trabajar para la conserva, como que está a ese nivel de generalidad todavía. Creo que si se va a hablar de modificar sus propiedades, bueno, ¿qué propiedades? El gusto, el olor, el sabor, el color, como le falta una capa de, como un paso más de profundidad para empezar a definirlo. Sí, si se arma de prolongar, bueno, a lo mejor habría que pensar qué sería prolongar, cuánto tiempo estamos hablando. A lo mejor viene por ahí la intención del trabajo, pero no lo sabemos. Después, esto es un poco también comparado con lo que veníamos hablando del término fácil, ¿no? ¿Qué significa fácil y para quién, según el usuario y el contexto que decidamos y el objetivo que tengamos? En este caso, prolongar es más o menos lo que suplanta a nuestro ejemplo de fácil. Sí, exactamente. En la segunda, bueno, es un tanto rara, prolongar el tiempo de vida apto para el consumo del alimento al modificar los componentes del mismo. No sé, quiere modificar los alimentos, no sé de qué manera, sí, o cómo, o para qué. Al menos es lo que se entiende. Y en la tercera, por lo que entiendo, retarda la generación de hongos, bacterias y virus. Es un poco también la manera de conservar, ¿no? Porque si yo me prevengo de que todos estos microorganismos ingresen a mi alimento, estoy conservándolo. Conservando es un poco el estado en el que llega el alimento. Así que creo que es un poco como que se podría adoptar la primera. Sí, podría evitarse todo eso porque eso es básicamente la definición de conservar. Sin embargo, lo último, hay dos palabras que coloca que dice atmósfera controlada, y tal vez eso sí nos puede dar un indicio de un tipo de propuesta que se quiere hacer. Entonces, ¿qué querés hacer? Y quiero, no sé, un almacenaje con atmósfera controlada para la preservación de alimentos. Bueno, habría que ver qué alimentos. Todos los alimentos, o alimentos secos, o, no sé, curtidos. Bueno, vaya a saber. Y otra cosa a destacar, creo, de esta lámina, por lo menos, es que también está como muy ordenada la gráfica. Entonces fue fácil como llegar a la propuesta conceptual, al menos en la lectura. Como que numeró al principio como una investigación, después los requisitos y llegó a la propuesta conceptual. Eso fue bastante claro. En esta también destacamos al principio toda la recopilación de la información que hizo, está de una manera muy ordenada. Eso gráficamente siempre ayuda un montón para entender a lo que se llega. Uh-huh. Acá hay, no sé si son 3 o son 4, no, parecen ser 3. La primera dice organización modular para recipientes de cultivo, estructura plegable que optimiza el espacio. Me parece que es interesante lo de organización y de recipientes de cultivo, ¿no? O sea, digamos, esa primera frase es interesante. Después, lo de estructura plegable, bueno, digamos, ya eso tal vez está demasiado definido. Claro. Se podría, ¿por qué tiene que ser plegable? Tal vez estamos hablando, seguramente es algo que es para achicar espacio o para reducir volumen, por eso se pliega, pero no sé si aporta en una instancia conceptual definir que tiene que ser plegable. Sí, el plegable sería como la respuesta a, bueno, si lo que busco es organización, una alternativa podría ser una estructura plegable por X motivo. Así como hay muchas otras, como que es una instancia más a la que estamos trabajando ahora, que lo cierra sin necesidad de...
Bueno, igual de todas formas dice que es para optimizar el espacio. Después la segunda, comunicación sensorial organizativa de cultivos. Es interesante. Comunicación sensorial, bien, interesante. Puede tener Sí, mucho un que plano que ver. no está muy indagado. No, no, para nada. Y además, es curioso, este trabajo se había lanzado con, digamos, como que uno de los ejes de, como para prestarle atención, era la interfaz. Y la interfaz es mucho más rica, mucho más interesante y compleja cuanto más comunicación se necesite desde el producto al usuario y desde el usuario al producto. Eso tenganlo en cuenta. Recuerdo la charla de la vez pasada de cultivo, cuánta información, sí, de Sonia, cuánta información se necesita para poder hacer las cosas medianamente bien. Esa información Sí, saber interpretar los tiempos y lo que podemos ver solamente realmente sintiendo desde lo sensorial. Exacto. Toda esa información es básicamente comunicación para el usuario y toda comunicación requiere de una interfaz. Así que está bueno este punto, creo que está dando cuenta de eso. Y el último, riego adaptable a elementos cotidianos, digamos, también puede ser interesante. No sé qué serían de elementos cotidianos y por qué deberían ser regados. Por ejemplo, una silla. No, mentira. Tal vez se refiere a macetas. Por ahí sí, quizás no es una propuesta conceptual que esté comunicando mucho un objetivo. Por ahí está medio raro redactada, quizás se le puede dar una vuelta de tuerca a la redacción. Sí, y también un poco pensar en la consigna del trabajo práctico. Digo, yo creo esta propuesta conceptual y no conozco la consigna que tiene que ver con somos lo que comemos y con una cuestión vinculada a cierto tipo de alimentos. Y digo, bueno, es un riego para mis macetas decorativas y digamos, como que aplicaría incluso para otras consignas que no son las que estamos trabajando, como por ahí le falta un grado de definición para acotarse más a la temática del trabajo. Bueno. Esta nos anotamos ahí como qué largo, digamos. Es muy largo. No sé, sí, y además creo que en estas propuestas conceptuales la persona como que integra todo lo que son requisitos y propuesta conceptual en una misma frase y se hace largo, se hace choclo y a veces como que no se llegan a entender los objetivos que uno tiene en mente para poder desarrollar el trabajo. Sí, parece. En líneas generales las tres, sobre todo la primera y la segunda, son como una sumatoria de un punteo de requisitos donde incluso en esa sumatoria a veces hay algunos conceptos que quedan como un poco descontextualizados, por ejemplo decir que es tecnológico. En sí la palabra como sin contexto no aporta tantas posibilidades. Y nada, simplemente si se dan cuenta respecto a otras propuestas, ya vemos esta longitud en la conceptualización y es menos directo de interpretar que en otros casos. Esta fue una rara. A mí me desconcertó un poco porque no me queda claro si lo que pone son propuestas conceptuales. Dice 1, prevenir el mal olor, 2, movilidad, 3, cortar los residuos orgánicos, 4, materialidad y color. Y después hay otras dos que dicen mezclar los componentes dentro y microorganismos. Digamos, son como oraciones sueltas. Lo que más me suena a una propuesta conceptual es la primera, que habla de prevenir el mal olor. Sí, y a la vez es raro igual cómo encara
el trabajo, porque él al principio, o ella, él, se hace la pregunta de qué propuestas conceptuales podemos tener en cuenta a la hora de intervenir en una compostera hogareña. Como que ya define el producto y a partir del producto se empieza a preguntar qué propuesta conceptual podría obtener. Sí. Agus, decí. No, que por ahí a mí, yo cuando la vi en la redacción de esa frase o algo que me hizo ruido, en términos de que la propuesta conceptual es en sí una propuesta de intervención, no es algo que yo tengo en cuenta para intervenir, o sea, es una intervención en sí. Corríjanme si no coinciden o sienten que no es claro, pero nada, lo traigo más que nada como para ver si realmente está claro que no es algo que yo tengo en cuenta para poder intervenir, sino que es mi intención de intervención, la propuesta en sí. Sí. Y en ese sentido, después cuando veo las propuestas, como reafirmo esto de que por ahí no se entendió el concepto y la importancia rectora de la propuesta conceptual, porque no veo como esta enunciación o esta frase, y mismo como no están puestos las conclusiones propositivas de las cuales salieron estas propuestas, tampoco puedo prefigurar de dónde viene o por dónde va la intención. Pero acá también esta lámina le faltaría, así como tenían otras, bueno, un breve resumen de lo más básico de tu investigación, qué conclusiones propositivas lograste y por qué derivas en esta propuesta conceptual. Ahora que lo mencionás y haciendo foco en esa pregunta, ¿no? De qué propuestas conceptuales podemos tener, eso me suena mucho a una frase, a unas palabras que también se suelen decir en estas instancias, que son, bueno, a mí se me ocurre que, el famoso a mí se me ocurre que, digamos, no debería el proyecto basarse en un a mí se me ocurre, aunque se trate incluso de un proyecto de emprendedurismo, que es básicamente un a mí se me ocurre, digamos, uno debería poder analizar un poco el contexto y decir, bueno, ¿cuál es la situación actual? Y qué sé yo, no hay mucho consumo de electrodomésticos, entonces voy a hacer un emprendimiento de alimentos. Entonces, digamos, es como una conclusión, un análisis muy simple y muy acotado, pero básicamente es un análisis. Y podemos decir, bueno, ok, voy a hacer alimentos, no voy a trabajar en electrodomésticos, porque hay mucho consumo de alimentos en este momento, porque básicamente hay crisis y bla, 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 bla. Digamos, no es una misión muy ocurre, hay un fundamento, hay un argumento. Por ahí pasa por ahí este caso. Claro, y no cerrarse, como que siempre abrir, como que la propuesta conceptual, por eso decimos que siempre te puede abrir a mil caminos, que en realidad no tenés un resultado final fijo. Bueno, esta de los gráficos, de lo comunicacional, ya nos generó un poco de ruido. Bueno, sí, nuevamente el tema de errores de ortografía. Sobre palabras que la verdad usamos un montón y está bueno que estén bien escritas. Desde lo comunicacional, en el diseño de la lámina y algo, hay más allá del uso de los colores, que por ahí venimos viendo como láminas super coloridas, eso es indistinto, digamos, podría ser paleta de luces y estar muy comunicacionalmente, pero le faltan como jerarquías y lo que tendría que ver yo primero, digamos, y más allá de eso, como sigo la línea del comentario de la lámina anterior, de que no sé si se termina de entender que el objetivo es lograr una enunciación, o sea, 3 enunciaciones que marquen 3 posibles caminos. Por ahí acá de nuevo aparece como esta pregunta de cómo se generan, qué cosas, las propuestas conceptuales, las conclusiones son de investigación o son conclusiones
sobre la propuesta en sí. O sea, no termino de entender como por dónde encarar la lectura de estas tres propuestas, digamos. Claro, ¿y cuáles son finalmente las propuestas conceptuales de las que está hablando? Ujú. Porque Sí, se supone que deberían surgir a partir de estos comentarios que él o ella hace. Bien. bien. Bueno, un panel claro. Una tipografía curiosa, pero el panel es muy claro. Vamos a ver, primera, conservador de alimentos adaptable a tu cocina. A mí me gustaría saber, bueno, de qué tipo de conservador de alimentos está hablando, si es un tupper, si es una bolsa, o qué tanto se va, o si es un frasco. Por ejemplo, un frasco de mermelada es un conservador de alimentos adaptable a tu cocina, por ejemplo. O qué significa lo de adaptable, ¿no? ¿Qué sería? ¿Y cuál adaptable? es tu cocina? Claro, Sí, ¿No? y Porque también es como muy variable, o sea, puedo tener una cocina para un comedor comunitario, puedo tener una cocina para una casa, una persona que vive sola, puedo tener un comedor, una cocina para una familia, como que... sí, tal cual. Y pensar, digo, esto que estoy haciendo adaptable a tu cocina, ¿por qué no me serviría para el living? ¿Y por qué tiene que ser para la cocina? Digo, por ahí parece una pregunta obvia, pero si lo voy a campo específico para algo, ¿por qué no es para otra cosa? ¿Cuál es la importancia de que se adapte a la cocina y en qué medida? Sí, creo que ese es el punto, ¿no? Pensar, ok, adaptable, bueno, ir un poquito más atrás y pensar, bueno, a ver, ¿por qué quiero que se adapte? ¿Por qué quiero que sea adaptable? Y tal vez con esa respuesta y tal vez preguntándose por qué un par de veces más, se logre definir mejor cuál es el objetivo de lo que se quiere lograr. Después, actuador manual para aumentar la vida de tus alimentos. Lo de actuador manual, no sé, es como medio extraño. No sé qué, Sí, es raro. no sé qué sería un actuador manual. Imagina que es algo así como este ejemplo. Ajá. Claro, yo creería que va de la mano como de definir un poco la escala del producto, pero estaría bueno entender de dónde viene esta necesidad de que sea un actuador manual o de escala pequeña o lo que haya querido proponer, digamos. ¿Cuál es la necesidad de que sea así y no de otra manera? Sí, ¿por qué manual, no? En caso de que no tenga, por ahí no tiene sentido como esa definición tan fuerte. Creo que va con la línea de investigación, porque acá pone instrumento práctico dinámico, y ya con el instrumento práctico y dinámico quizás te sitúas más a lo manuable o que tampoco sea algo gigante. Creo que te da una escala, es un término que da escala. Sí, da la sensación que quiere trabajar con algún tipo de dispositivo de vacío, para generar algún tipo de vacío, porque ahí hay algunas imágenes de referencia, pero yo básicamente trataría, si esa es la intención, digamos, ¿por qué ocultarla? O sea, decirlo, mira, yo quiero generar vacío y nada, hablar de eso. No. Sí. No, pienso que de hecho la palabra vacío en algún punto después te termina orientando más. Bueno, vas a saber que no te vas a poder ir mucho de un sistema con vacío. Después hay un montón de alternativas de diseño, pero mismo para el desarrollo posterior parecieran ser conceptos más ricos para desarrollar que estos más genéricos, pero... Sí, conservación por vacío, y después uno piensa a ver, si la respuesta es una bolsa, si la respuesta es claro, un tupper con una válvula, si la respuesta es, no sé, qué sé yo, después la forma de respuestas pues, deberían ser muchísimas. Pero bueno. Sí, también después también a eso lo complemento con un hogareño o de uso manual o algo así, ya voy como cerrando esa idea del tamaño, de la escala que quiero que tenga mi producto. Bien, pasamos. Sí, y una sola cosa respecto a la 3,
Sí. Un poco lo que decía antes respecto al uso de algunas palabras sin contexto, por ejemplo, instrumento práctico. ¿Qué instrumento digo, a veces pensar en lo contrario, ¿no? Un instrumento impráctico. ¿Alguien diseñaría un instrumento que es impráctico? Creería que no. O no lo enunciaría como propuesta de intervención. Así que por ahí esa palabra no suma, no define nada, no orienta. Puesta nada más así. Sí. Contenedor de residuos orgánicos que acelere su proceso de degradación. Que acelere su proceso de degradación. En realidad, ¿qué es lo que es básicamente un compostador, me parece esto? Creo que sí, igual le damos las tres, porque están como medio enlazadas. Bien. Sistema de... La segunda, sistema de degradación de residuos orgánicos mediante un dispositivo modular, móvil, que se adapte al poco espacio. Un compostador. Pues ahí está. Bueno, la segunda me da más pistas en la segunda. La tercera, dispositivo de compostaje. Acá ya me lo dice claramente, que genere una interfaz dinámica con el usuario. Ok, donde el proceso no lleve demasiado tiempo, sea fácil y genere conciencia a largo plazo. Bueno, un poco de las cosas que estuvimos diciendo, ¿no? Lo de esto de, bueno, que sea fácil, que tarde poco tiempo, que sea lindo, bueno y barato, como propuesta conceptual, o sea, no va. Después, verdaderamente, uno va leyendo estas tres propuestas y, digamos, parece un compostador. A priori, no sé qué particularidad debería tener este proyecto de diseño que, digamos, que como ventaja competitiva, como diferenciador. En todo caso, de nuevo, digamos, si lo que queremos hacer es un compostador, no tengamos miedo, digamos, compostador con determinada característica para, qué sé yo, determinada cosa, determinada cantidad de residuos, no sé, para producir determinado recurso, determinado resultado. Pero digámoslo. Sí, y a la larga este es un claro ejemplo de cómo en realidad se dicen tres cosas que terminan siendo lo mismo, pero de distintas formas. Entonces, una vez que quizás como consejo, es una vez que las tengamos las tres, fijémonos qué nos aporta cada una, o si en realidad estamos diciendo lo mismo con distintas palabras, para poder guiarnos un poco en cómo va nuestra propuesta conceptual, porque de hecho las tres hablan de un proceso más rápido, más veloz. Ya en la segunda lo único que se diferencia es que dice dispositivo modular, quizás, o que se adapte a un espacio. En la tercera nombra un poco la interfaz de la dinámica, pero a la larga es esto que decíamos, como que las tres son dispositivos de compostaje. Sí, a esta instancia, digamos, para este ejercicio, la propuesta era, bueno, no importa, el enunciado era enunciar, estas son las palabras, repito las palabras, enunciar tres propuestas conceptuales diferentes. Esto suena más a una sola, medio dividida entre tres, y en ese sentido los interpelo a que se hagan la pregunta, che, yo leo mis propuestas y realmente me imagino diseñando tres cosas completamente diferentes, o es medio lo mismo dicho de otra manera. Nada, como sincerarse en eso para ver qué otras alternativas se pueden profundizar. Lo que sí me parece que es una lámina que gráficamente está ordenada y se puede leer. Como que hay jerarquización de textos, de títulos, ahí está la información ordenada, entonces al que lo lee afuera llegás a una propuesta conceptual y entendés por qué. Voy a arrancar por eso. Dale. Bien. En esta lámina, de nuevo, destaco como la cierta fluidez en la lectura. Por lo menos eso fue mi experiencia. En cuanto a las propuestas, son interesantes, por ahí un poco, son interesantes, no son tan largas. En cuanto a la primera, cuando se habla de esto de kit de módulos,
no se termina de entender de qué se trata, digamos. Es algo para contener, es algo para generar, es algo para almacenar. Como que este kit para que, digamos. Y después respecto a las otras dos, están bastante bien, bastante encaminadas. Creemos que por ahí pueden ser un poco más sintéticas. Pero bueno, aparecen palabras interesantes como esto de algo estratificado, etapas de procesamiento, obtención de abono. Sí, quizás después hay conceptos como plantación de aromáticas que son muy específicas y que quizás ya después lo podamos hasta comunicar con el producto, sin necesidad de tener que decirlo en nuestra propuesta conceptual. Y entender cómo la interfaz después le va a comunicar al usuario para qué sirve. Entonces, no cerrarnos tanto o bien decir por qué esa diferencia y no puedes plantar, no sé, hortalizas, otro tipo de flores. Sí, y en la tercera aparece esto del centro de procesamiento de descartes de la acción de cocinar. Por ahí eso se podría sintetizar, pero bueno, hay como una intención de va a operar en la situación del descarte inmediato al momento de cocinar, no está operando sobre digamos, la composición de esa materia o sobre el corte de la fruta, no sé. Como que me parece interesante como acota a un momento y eso hay como un mundo de posibilidades ahí para intervenir. Bien. Respecto a... Sí, Agus, dale. No, esto es otro ejemplo que vemos bastante encaminado. Si se fijan, en líneas generales no tiene más de 2 líneas la respuesta. A ver, vamos por la primera, contenedor modular de crecimiento vertical para facilitar y contener el proceso de compostaje. Digamos, no sé, a ver, está clara, es concisa y se entiende bien. Después, no sé si particularmente tendrá, porque digamos, hay muchos contenedores modulares de crecimiento vertical para facilitar y contener el proceso de compostaje. Digamos, eso es hiper conocidísimo, hay muchos casos. No sé qué tendrá en particular este, y en todo caso por ahí faltaría, digamos, vislumbrar un poco la particularidad de este caso, el diferenciador o la ventaja competitiva, pero en sí, digamos, se entiende. Por ahí lo desarrolla después con el tiempo. Y agrego, quizás podría hasta buscar un sinónimo como para que nuestra propuesta conceptual no sea tan reiterativa. Sí, contener, digamos, no está bueno poner la misma palabra en la misma oración. La segunda, contenedor procesador de mesada para reducir el tamaño de los residuos y acopiarlos hasta su uso. Bueno, puede ser discutible el cerrar tanto al uso de mesada, pero es como casi parecido al caso anterior que era para aromática, digamos. A uno le da sospechas cuando algo está tan cerrado, digamos, una propuesta conceptual, porque justamente no sería tan conceptual. A menos que lo que se está pensando sea para ese uso exclusivo y para ningún otro. O sea, el foco de este proyecto tiene que ver con que va en una mesada. ¿Puede ir en un taburete? No, en una mesa. Y esa es la intención del diseño. Entonces, en ese caso podría ser válido esta definición tan estricta. Después la tercera, herramienta de mano para facilitar la aireación del volteo. Y el volteo. ¿Hierba? Y el volteo. Y el volteo. Bueno, acá, digamos, se entiende, solo que creo que en realidad lo que se quiere, digamos, la primera parte, herramienta de mano, tal vez me parece un poco redundante. Creo que lo que se quiere hacer es aireación. Lo que se busca es aireación para el volteo en el compostaje, o supongo. Bueno, y por ahí después, bueno, por medio de una herramienta manual, a lo mejor podría llegar a ser eléctrica, habría que ver qué tan restringido o qué tan definido está este concepto, pero
Bueno, en general son buenos ejemplos. Sí, es una línea a destacar, nos parece como bastante correcta en jerarquizaciones, en tipografía, empiezan a aparecer iconos, como que comunica bastante bien a dónde va. Bien, y no sé si nos queda alguna más. No nos queda más, así que bueno, les agradecemos habernos escuchado y esperamos que les sirva para poder continuar con su TP. Bien. No sé si querés comentar algo, Agus. No, nada, esperamos que les sea útil y nos vemos en el próximo encuentro. Bien, disculpen si se hizo largo. Como decíamos al principio, esto, digamos, la propuesta conceptual es algo que se va elaborando con el tiempo. Creemos, es difícil tener a esta instancia del proyecto, tener una propuesta conceptual tan clara, porque en definitiva la propuesta conceptual es saber qué hacer y a esta instancia, tener súper claro, saber qué hacer no es tan fácil. Entonces entendemos que esto se va a ir definiendo.